¿Sabes qué pasa con la reconstrucción de Manabí? Oye, créeme que es una cosa terrible. Mira, el del mismo saco, para ponerles un ejemplo claro, del mismo saco, para la gente que no, para los florindos pendejos que no entienden, del mismo saco que se reconstruyó Manabí el 16 de abril, después del terremoto, de ese mismo saco de plata, que decía que ya se había acabado, que se había esfumado, que ya no había, que se la habían comido, de ese mismo saco hizo un puente nuevo ahora. Ya me entiendes, ¿no? Es una polémica por la reconstrucción de nuestra provincia entre la inauguración de obras y la judicialización de los fondos. El reciente acto inaugural del puente Quimís reabre el debate político y judicial sobre el destino de los recursos de la Ley de Solidaridad de 2016 y las condenas por su administración. Ahí está preso Jorge Glass, preso, condenado a 13 años. Se le metieron a la Embajada de México, sin vergüenzas, esa es la palabra. Vamos a mirar. De los creadores del correísmo se robó los fondos de la reconstrucción de Manabí y Esmeralda. Llega ahora, inauguramos el puente Quimís, con los fondos que se había robado el correísmo. Hoy entregamos el nuevo puente Quimís, una inversión de 7.3 millones de dólares de los fondos de reconstrucción. Novoa utilizó 7.3 millones de dólares de la reconstrucción para esta obra. Durante años nos dijeron que esa plata se la habían robado, se había perdido y no se había utilizado para lo que correspondía. Pero resulta que ahí está. Mientras tanto, Jorge Glass impulsó obras de reconstrucción y reactivación en Manabí y Esmeraldas con esos recursos, y por decisiones relacionadas con su manejo, fue sentenciado a 13 años de prisión por trabajar y hacer obras para el pueblo. ¿Por qué la justicia parece funcionar distinto según quien gobierne? La inauguración del puente Quimís en la provincia de Manabí, encabezada por el presidente Daniel Noboa, y con una inversión de 7.3 millones de dólares provenientes de la Ley de Solidaridad, ha encendido nuevamente el debate público y hoy lo tratamos nuevamente porque sobre el manejo de los fondos destinados a la reconstrucción tras el terremoto del 16 de abril de 2016, metieron preso a Jorge Glass. Representantes y simpatizantes de la Revolución Ciudadana señalaron que este evento deja en evidencia que los recursos generados a través de las contribuciones ciudadanas no desaparecieron, sino que han seguido en las arcas del Estado, financiando obras a lo largo del tiempo. Durante años se instaló en el imaginario colectivo el argumento de que el correísmo se había sustraído la totalidad de este presupuesto, por lo que la entrega oficial del viaducto con cargo a esa misma cuenta especial ha generado notorias reacciones en redes sociales y espacios de opinión ciudadana. El centro de la controversia recae sobre el contraste entre la actual gestión gubernamental y el proceso judicial que enfrenta el ex vicepresidente Jorge Glass, quien fue sentenciado a 13 años de privación de libertad por presunto peculado dentro del caso Reconstrucción de Manabí. Quienes defienden la labor de Glass argumentan que las obras ejecutadas bajo su liderazgo, como el Puente de Jama, centros de salud y parques de reactivación urbana como Las Vegas, respondieron a la necesidad urgente de conectar y reactivar a las poblaciones más afectadas por la catástrofe bajo el amparo legal de la emergencia. Desde esta óptica cuestionan que la priorización de proyectos públicos haya sido calificada penalmente como delito en administraciones anteriores, mientras que la ejecución actual de infraestructura vial con los mismos fondos sea promovida como un logro gubernamental de gestión. Sigamos mirando. ¿Sabías que el puente Quimís, que acaba de inaugurar Noboa, y el puente sobre el río Mataje, que se construyó en el gobierno de la Revolución Ciudadana, se construyeron con los mismos fondos? Los mismos fondos. Sí, los fondos de la reconstrucción de Manabí, que fueron creados en el gobierno de la Revolución Ciudadana para la reconstrucción y reactivación económica de Manabí y de Esmeraldas. Pero a Jorge Glass, por haber estado en la sesión donde se autorizó la construcción del puente del río Mataje, que reactivó efectivamente la economía de Esmeraldas, lo sentenciaron a 13 años de prisión. Mientras que a Daniel Noboa, que reconoce abiertamente que usó 7.3 millones de dólares de esos mismos fondos de la reconstrucción para el puente Quimís, lo aplauden.
Puente Quimís, una obra con la que dejamos atrás el olvido en el que los tenían desde el año 2021, con una inversión de 7.3 millones de dólares de los fondos de reconstrucción. Mira qué casualidad. Antes usar esos fondos era delito, ahora son obra pública. No que ya no había fondos de reconstrucción. Que quede claro, no cuestionamos el puente Quimís de Manabí, no. Hace falta muchas obras de Manabí. Lo que cuestionamos es que por estar en una sesión, a Jorge Glass lo sentenciaron ilegalmente a 13 años de prisión y al otro, que controla los organismos de control y el aparato de justicia, lo felicitan. Y eso se llama atropello, crueldad, saña. Eso se llama persecución política. 13 años de prisión por haber construido obras solo en el Ecuador de hoy. Tras el terremoto que devastó Manabí y Esmeraldas, el gobierno del expresidente Rafael Correa adoptó 5 medidas económicas para levantar las zonas afectadas. Con esta base nació la Ley de Solidaridad. Leo el artículo de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016 hecha en mi gobierno. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto la recaudación de contribuciones solidarias con el propósito de permitir la planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva, que permitió recaudar recursos para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Jorge Glass se puso al frente y priorizó obras para conectar comunidades, recuperar la producción y reactivar la economía. ¿Y saben qué hizo la justicia? Utilizó cualquier pretexto para acusarlo de peculado y condenarlo a 13 años de prisión. Y aquí aparece el cinismo. Moreno continuó inaugurando obras con recursos destinados a la reconstrucción. Lasso también lo hizo. Y ahora Noboa utiliza los mismos fondos de reconstrucción y reactivación para inaugurar el puente Quimís. Con ese espíritu, hoy entregamos el nuevo puente Quimís, una inversión de 7.3 millones de dólares de los fondos de reconstrucción. Inversión de 7.3 millones de dólares de los fondos de reconstrucción. Un puente que costó 7,3 millones de dólares y que ni siquiera se cayó durante el terremoto. Colapsó 5 años después. Ojo, y 10 años después de la tragedia, todavía existe aproximadamente 120 millones de dólares para seguir ejecutando obras. Ecuador debe entender la gravedad de esto. Cuando Jorge Glass priorizó obras con esos recursos, lo llamaron peculado y lo condenaron a 13 años. Detrás de esta grotesca sentencia estuvo la ex fiscal Diana Salazar. Cuando Moreno, Lasso y Noboa continuaron utilizando estos recursos, lo llamaron gestión. Entonces, si para Jorge Glass fue delito, ¿por qué para Moreno, Lasso y Noboa no lo es? ¿Saben cuál es la diferencia? Que Jorge Glass se atrevió a denunciar a quien debía. Asimismo, los pronunciamientos públicos recuerdan las medidas extraordinarias que dieron origen a dicho financiamiento tras el devastador sismo de 2016. En aquel entonces, el gobierno de Rafael Correa impulsó la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana, la cual contempló el incremento temporal del IVA al 14%, aportes obligatorios sobre salarios mayores a $1,000, tributos adicionales a las unidades corporativas y gravámenes a los grandes patrimonios. La normativa estableció de forma expresa que los fondos debían canalizarse tanto a la reconstrucción física como a la reactivación productiva y social de Manabí y Esmeraldas, habilitando un marco normativo para responder a la emergencia de manera célere y multisectorial. Pero estos sinvergüenzas prefirieron meter preso a Jorge. Y hoy, del mismo saco, se llevan la plata a un puente que no era de la reconstrucción para Manabí. Lo hicieron porque les dio la gana, porque el niño Boboa hace lo que quiere. En conclusión, la inauguración del puente Quimís va más allá del beneficio vial para la provincia de Manabí. Se ha convertido en un punto de quiebre en la narrativa política ecuatoriana.
El hecho de que la obra se financie con los recursos aprobados tras el terremoto de 2016 confirma la existencia y continuidad de dichos fondos, avivando la discusión ciudadana sobre la delgada línea entre la discrecionalidad política en la obra pública y la instrumentalización de la justicia para sancionar a figuras de administraciones pasadas. ¡Guau! Me canso. Qué terrible lo que pasa en el Ecuador. Qué terrible cómo utilizan la justicia para perseguir. ¿Saben qué? Si estaba libre Glass, las cosas se les ponían serias. Sinvergüenzas. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. En YouTube, Hechos Ecuador, dice la verdad. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor.